Bueno, ¿quién sos? Así de una. Así de Bueno, una. ¿qué tal? Bueno, yo soy Gabriela Sazón, en principio. Soy psicóloga, soy periodista. Primero estudié periodismo y después estudié psicología. Em, Eso creo que me ha ayudado a poder unir algo de las dos profesiones en este mismo instante, que explica también un poco por qué estoy acá. Em, Igual el quién soy no lo define mi profesión. Creo que está bueno también que la gente se quede con ese mensaje. Pero bueno, así a grandes rasgos tiene que ver con eso. Em, Bueno, y recién lo dijiste. ¿Por qué estamos acá? ¿Por qué estamos acá? Bueno, estamos acá, fidedignamente estamos acá porque otro paciente hace mucho tiempo atrás me había recomendado que mire la película Stutz, que es una película que eh, me marcó mucho la visión acerca del terapeuta, eh, porque ese terapeuta era entrevistado por su paciente, como está pasando ahora mismo. Eh, Spoileaste la mejor parte. y bueno, pero eso sí. Y la cuestión es que algo de eso era. Fue algo que me quedó dando vueltas durante un tiempo largo, que por mucho tiempo pensé que podía estar bueno mostrar. Y bueno, y quise pasar por la experiencia, Conmigo. nada más ni nada menos que con vos, por algo será. Y, y por otra parte, bueno, eh, quizás también poder hablar algo de la vulnerabilidad del terapeuta, ¿no? Como empezar a mostrarnos un poco más reales, empezar a mostrarnos sin esa distancia tan distante de un modo de hacer psicología que por ahí era de otro momento. Bien. ¿Por qué estudiaste psicología? Bien. Bueno, probablemente yo ejercía la psicología de chica ya sin saberlo, calculo. Porque bueno, a veces por cuestiones familiares, circunstanciales de la vida, nos ponemos en posiciones y en lugares que desconocemos cuáles van a ser y que se resignifican después con el tiempo. Pero creo que yo ya estaba ejerciendo la psicología por ahí, qué sé yo, de los 10 años, desde los 12 años. Siempre me gustaba escuchar gente, siempre me gustaba aconsejar. Aconsejaba mucho a mi hermano, quien era mayor que yo. También por otra parte, grandes referentes de la psicología y la psiquiatría, quienes no voy a nombrar porque no voy a sacar chapa a través de ellos, son parte de mi familia y siempre los miré con mucha admiración. Siempre pensé que estaba bueno hacer que tu trabajo sea hacer el bien, entre comillas, o ayudar a hacer algo bueno. Siempre los veía como personas también muy alegres, que habían construido una vida de mucho disfrute, en especial estos profesionales de la salud. No digo que todos los profesionales de la salud sean así, pero yo tuve ese lindo ejemplo y, y por otra parte quizás veía que otra parte de mi familia que se dedicaba a otras cuestiones vivía como un poco más estresada, un poco más acelerada y yo quería ser de los que vivan más contentos y con una idea de chica de pensar que eso era hacer el bien, digamos. Y como te digo, hay ciertas cuestiones que me parece que vienen a veces eh, moldeadas y que uno a veces no las puede cambiar. Creo que fundamentalmente siento que es una de las cosas que mejor me salen. Quizás hay otras cosas que también me gustaría que me salgan tan bien como esto. Pero yo considero que lo que mejor me sale es ser psicóloga. Bien. Vamos un poco a lo que es empezar una terapia, empezar un tratamiento psicológico. Ujú. Yo soy tu paciente hace 2 años. Sí. Eh, Vengo de hacer otras terapias, vengo de analizarme un montón con otros profesionales antes que vos. ¿Hay un momento en la vida para empezar terapia o siempre es un buen momento?
Bueno, tendría que contestar que siempre es un buen momento, pero sí hay momentos en la vida que básicamente yo creo que son los que más te llevan a, a hacer terapia. Son los momentos de angustia. O sea, es raro que alguien venga y te diga, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Vengo acá porque estoy muy bien. No, en general no. En general la gente viene con una angustia, con una pregunta, con una crisis vital, con un duelo por realizar, cuando algo del curso de la vida se rompe, entre comillas, que en general el motivo de consulta nunca suele ser el motivo quizás que el paciente tiene que trabajar, ¿no? El motivo de consulta es el motivo de consulta y lo que viene por debajo es como un iceberg, ¿viste? Todo lo que viene por debajo es un poco lo que después el paciente no sabe que va a hablar y que va a ¿Y, trabajar. y cómo alguien se da cuenta de que está atravesando un proceso de angustia? ¿Cómo se diferencia eso, por ejemplo, de la tristeza o de un duelo o de la depresión inclusive? Que son palabras que capaz todos conocemos y hemos usado, pero Ok. ¿cómo sé que no es lo mismo decir estoy deprimida que estoy angustiado que estoy triste? Es que al paciente se le presenta en general, o viste como ese nudo en la garganta, a eso nosotros le llamamos angustia. Ese nudo en la garganta, la angustia en general es como medio muda, en el sentido que uno dice que estoy angustiado y no sé por qué. Cuando no tiene objeto en general, es angustia. Sin embargo, cuando es muy preciso, no sé, pongámosle, me dejó mi pareja, en realidad es una angustia y una tristeza, por ejemplo, ¿no? Y el paciente lo siente más como tristeza. También muchas veces lo puede sentir como depresión, ¿no? Por ahí llega y dice, estoy depresivo. ¿Por qué? Porque se le añaden otros síntomas que es no me puedo levantar, no puedo comer, no puedo vivir, básicamente, por algo que tantas canciones de amor que hablan sobre la depresión terrible que se vive cuando hay un desamor, pero en realidad lo que está pasando ahí es que es un estado depresivo que responde a una situación en particular. ¿Sí? Entonces ahí no estamos hablando de una depresión, ahí estamos hablando de un estado depresivo. Volviendo a la pregunta inicial, angustia, tristeza, depresión Y duelos y también. duelos. Eh, bueno, los duelos, por eso te digo, muchas veces se confunden con depresión. Pero bueno, ahí también está bueno que el paciente se deje conducir por un buen terapeuta que también pueda hacer un buen diagnóstico, porque hoy en día también con esto de la depresión, ¿no? Que está muy, muy hablado, se habla un montón de la depresión, hasta los terapeutas se pueden confundir diagnosticando, ¿no? Por eso es tan bueno empezar por lo primero que es saber diagnosticar bien y no ser impaciente, digo, del lado de los terapeutas, de los colegas, en la escucha. Y tener buen timing, para mí eso es lo que hace, digamos, a la cuestión. Separar depresión, tristeza, angustia y duelo es algo que tiene que hacer el psicólogo y poder de esa manera ayudar al paciente a dejar también de tener miedo, porque cuando te dicen que tenés una depresión, ¿qué viene en general? El miedo, muchas veces. El miedo a decir, me voy a levantar de esto, entonces tengo que tomar medicación, ¿qué va a pasar? Pero bueno, esto es algo que el profesional tiene que conducir en general. Es muy difícil incentivar a una persona a empezar terapia y por eso venía la pregunta también de si hay un momento o no hay un momento. Muchas veces cuando uno ve a una persona que necesita ayuda, cuesta un montón ponerse en ese lugar de aconsejar empezar una terapia porque hay muchísima resistencia, ¿no? La gente por ahí, el primer prejuicio es un psicólogo no me va a solucionar mis problemas. El Ujú. segundo prejuicio es un psicólogo no sabe qué hacer con su vida, no va a decirme a mí qué hacer con la mía. Ese es un clásico. Sí. ¿Por qué pensás que ponemos a los psicólogos en ese lugar del saber? ¿Por qué se va a buscar una verdad a un espacio terapéutico? Porque queremos soluciones rápidas. Queremos soluciones rápidas y, y no existen las soluciones rápidas, ¿no? Creo que nunca hay que olvidarse de que ya nacer humano es nacer problema, porque desde que uno tiene racionalidad, ya
la palabra, el habla, ya el lenguaje, decía Lacan, te sitúa en un problema. En un problema entre lo que yo digo y lo que vos escuchás hay una diferencia. Me fui un poco, pero vuelvo a la pregunta. En principio porque queremos soluciones rápidas todos. Después el tema de por qué cuesta tanto que alguien inicie un tratamiento. Calculo que porque existe esta idea de, bueno, yo ya tengo con quién hablar. Yo tengo muchos amigos, tengo familia, mi hermana me escucha muy bien, tengo, no sé, mi papá y mi mamá que yo puedo hablar perfectamente. Aparte yo hablo de mis emociones, ¿no? Como si yo hablo de mis emociones, ¿por qué necesito un psicólogo? ¿Para qué? Bueno, en realidad el tema es que uno no va a un psicólogo para que le diga lo que uno quiere escuchar, ni tampoco va a un psicólogo para solucionar sus problemas, sino que quizás uno va al psicólogo para problematizar un poco más. Sé que no estoy haciendo una buena publicidad de la terapia diciendo esto, pero la buena noticia es que cuando vos problematizás y sabés por qué haces las cosas que haces, yo creo que eso es como una brújula fundamental para vivir la vida. Vos tenés que saber por qué haces las cosas que haces. Cuando vos entendés, yo tomé esta conducta por esto, te puede ayudar después a revisar futuras conductas. O yo pensé de esta manera por esto, también te puede ayudar a cambiar algún pensamiento que vos tengas que esté siendo una creencia, por ejemplo, disfuncional, como llamamos a veces los psicólogos. Entonces creo que es importantísimo tener la idea de que probablemente te vayas a angustiar, probablemente vayas a recorrer un camino de resistencias, que no quieras quizás ver algunas cuestiones que tengan que ver con vos, pero sobre todo la psicología lo que ayuda es a entender por qué hacemos las cosas que hacemos. Hablando un poco de esa resistencia, a mí me ha pasado que hay veces que prefiero no hacer terapia y por ahí te dibujo la situación y te digo, bueno, Gaby, hoy no sé si quiero, creo que estoy bien esta semana. ¿Cómo se trabaja sobre esa resistencia? Porque vos me has dicho muchas veces, voy a tomar una frase que vos me dijiste, de hecho, cuando estábamos preparando esta entrevista, que es que el inconsciente tiene un tiempo para aflorar y que también no querer es parte de ese proceso. ¿Cómo trabajás vos del otro lado con los tiempos del paciente? Bien. Eso es algo que creo que es algo de lo intransferible de cada psicólogo, ¿no? Como que cada psicólogo tiene su timing. Yo creo que lo más importante que alguna vez alguien me dijo fue, ser un buen psicólogo es tener buen timing. ¿Qué significa tener buen timing? Respetar estos procesos de resistencia, respetar los momentos del inconsciente, respetar que hay cosas que quizás yo voy a saber un año antes que vos, pero simplemente te las voy a comunicar o te las voy a ir pudiendo decir cuando yo vea que hay algo de un espacio que vos me das para que yo te lo pueda decir. Las terapias por ahí alternativas, otras terapias que son más de shock, que está muy bien, cada uno que haga la terapia que le parezca y bueno, me parece que de hecho hoy tenemos un montón de terapias dando vueltas. Muchas veces tienen este problema, que no respetan el tema del inconsciente, no respetan los tiempos del inconsciente, y yo creo que por eso muchas veces se habla de que se puede llegar a sufrir descompensaciones cuando hay algo de esa terapia que cala muy profundo en un momento y en un espacio que no está como para hacer ese tipo de intervenciones. No me parece que los que hagan intervenciones más rápidas o que aquellos que vayan al nudo de la cuestión pasado mañana, que llegó el paciente, sean terapeutas que sepan más o menos. Me parece que muchas veces eso es ponerse en una posición de saber y querer mostrar, mirá, la tengo re clara con esto al paciente, y después el paciente paga las consecuencias de eso. Sí, hoy estamos en un contexto de sobreinformación, ¿no? Que capaz en otro momento era todo lo contrario, faltaba y no teníamos ese acceso. Hoy googleamos y ya nos autodiagnosticamos.
Eso también genera un conflicto para el paciente. Digo, me ha pasado y lo he llevado a la terapia y seguramente a muchas personas también. ¿Por qué crees entonces que se deposita tanta confianza en terapias alternativas como, no sé, se me ocurre el coaching o la biodecodificación y no en un espacio terapéutico? Bueno, uno, por lo que dije antes, que se buscan soluciones y respuestas rápidas y estas terapias, por ejemplo, el coaching viene del marketing, o sea, los coaches en general siempre han trabajado con equipos corporativos, con empresas, es algo que viene de Estados Unidos, no viene de acá. Entonces, si los coaches, a quienes respeto mucho haciendo lo que tienen que hacer, que es guiar más a equipos en habilidades sociales, en desarrollar estrategias y todo ese tipo de cuestiones, y creo que si son buenos lo pueden hacer muy bien, pueden brindar, claro, soluciones para esas cosas puntuales, pero eso no es una terapia psicológica. Y después, ¿a quién más nombraste? Biodecodificación o... Biodecodificación. La biodecodificación también es una terapia alternativa que no cuenta con evidencia científica al día de hoy. Puede ayudar en algunas cuestiones. Sí tiene el tema de que a veces se saltea un poco este tema de respetar los tiempos, para mi gusto. Y, y creo que los lugares que ocupan la biodecodificación, el coaching y todas las alternativas que existen a la terapia psicológica, lo que hacen es venderte respuestas rápidas y decirte que si vos comentás, no sé, viste los comentarios de Instagram que dicen comentame respuesta y te digo, te paso el link con todo el con tu test de video. personalidad desarrollado. Exacto. ¿Qué tipo de persona sos? Y eso es Sí. muy tentador, tienta mucho, ¿no? Que alguien te diga, comentame, no sé, aprobado, y entonces yo te paso el video donde dice cómo te vas a llevar bien con tu pareja Mm. o salí de relaciones tóxicas, ¿no? Entonces, bueno, todo esto en el mundo de la inmediatez, donde todo tiene que ser resuelto ya y donde ya los problemas filosóficos parecen que han desaparecido, cuando es mentira, por lo que dijimos antes, el ser humano tiene problemas de que apareció el lenguaje. Bueno, entonces, nada, tenemos un tema ahí. La segunda causa que ubico es obviamente también la autocrítica de los terapeutas. Tenemos que también ser críticos, que las terapias psicológicas durante mucho tiempo han demorado mucho, muy apegadas a quizás una teoría a la que yo adhiero también, que es el psicoanálisis, pero me parece que ahí la autocrítica que hay que hacer es que no todo es psicoanálisis, no todos los pacientes son psicoanalizables, no todas las respuestas tienen que venir desde allí y no todas las intervenciones tienen que ser psicoanalíticas. Entonces, me parece que a veces esos tiempos que predicaba Freud en 1900 tienen que ser adaptados. A quien amo a Freud, quiero que todo el mundo lo sepa, no lo estoy criticando, pero sí me parece que las interpretaciones que hacemos de nuestros filósofos, padres del psicoanálisis o lo que sea, tienen que ser adaptados a los tiempos de hoy. Y eso no lo hacen los que escribieron los libros en el 1900, eso lo hacemos nosotros, los que estamos interpretando. Y tenemos que interpretar bien, y tenemos que tratar de ayornarnos a que estamos viendo en 2025 y no en el 1895. Y aún así Freud la pegaba bastante en el 1895, así que Sí, fue mis respetos. un tremendo visionario por un montón de cosas. Me gusta esto que estás contando del psicoanálisis. Parte de lo que hace que yo siga con mi terapia hoy con vos es que también trabajas con otras técnicas, como la terapia cognitivo-conductual, a la que yo también prestaba mucha resistencia, ¿no? Por esto de que se confunde un poco con el coaching, que es más de lo inmediato. ¿Vos crees que se pueden complementar el psicoanálisis con la TCC? Sí, creo que la terapia cognitivo-conductual tiene un montón de... no tiene un montón tiene evidencia científica. Entonces, frente a trastornos, por ejemplo, como TOC, frente a la ansiedad, frente a un montón de males que vemos hoy en día, la manera es trabajando de manera cognitivo-conductual. ¿Cómo se pueden complementar? Bueno, vos ya lo viste, pero vamos a contar a la gente. En las sesiones, uno escucha el material, en el medio puede hacer algún análisis del psicoanálisis,
pero también uno puede acompañar al paciente a realizar ciertas acciones. Pongámosle que vos le tenés miedo a algo, a hacer cualquier cuestión, podría ser esta misma. Podríamos nosotras tener miedo a estar ahora en este lugar. Que un poco Tenemos, las dos, ¿por qué no? Pero bueno, hicimos una exposición acá. Vinimos a ver cómo es esta experiencia. La vemos, nos damos cuenta de que por ahí hay situaciones que hay que poder atravesar, como la de hablar en el micrófono, como la de quizás que yo me pueda perder en algún momento en esta entrevista, quizás que hay algo de mi imagen no me guste. Hay un montón de cuestiones que pueden estar haciendo que yo en este momento, un montón de creencias que yo tengo, que en este momento puedan hacer que yo me sienta con cierta incomodidad. Pero bueno, bancarse esa incomodidad también es parte de que cuando yo salga de acá y vos también, digamos, che, pudimos con esto. Eso se llama exposición gradual. En este caso no fue tan gradual. Vinimos de una. Pero, por ejemplo, hagamos de cuenta que a alguien le cuesta la cámara, el micrófono, lo que sea, y quizás uno le podría decir, bueno, a ver, ¿no te animás a hacer un formato así? Bueno, grabate primero en tu casa. Fíjate cómo te sentís. Bueno, filmate primero con la cámara. A ver, ubicala así o ubicala así. Y después, quizás en un segundo paso, si lo lograste bien, podés ir a grabar este tipo de formato. Entonces, yo creo que eso, el psicoanálisis no te va a resolver de esa forma, ¿sí? Entonces eso, por ejemplo, es algo que usamos mucho en TCC, que es exposición gradual. Sirve mucho para superar miedos y también trabajar con creencias. También hay un lenguaje que la terapia cognitivo-conductual tiene, que es mucho más amigable, por así decirlo, para hablar con el paciente. Podemos enseñarle a los pacientes sobre creencias limitantes, podemos enseñarles sobre, mirá, este pensamiento se enlaza con esta emoción, con esta conducta. Hacemos un poco lo que se llama psicoeducación. Entonces, frente a algunas situaciones, puede llegar a ser de mucha utilidad salir del pensamiento y del análisis para pasar directamente a la acción. Y después, mientras tanto, en mi caso, no sé cómo hacen otros, también podemos analizar de dónde vienen tus problemas y por qué te está pasando lo que te está pasando. Entonces, ahí tenés que tener una cintura para mí como terapeuta en donde puedas utilizar todas las herramientas que están a disposición para que tu paciente esté bien. No que el paciente se adapte a mi técnica porque yo soy adepta a la Asociación Psicoanalítica Argentina o porque soy adepta a la Escuela de Terapia Cognitivo-Conductual. No. O sea, ahí me parece que no va. Se traza la línea. Sí. Acá es cuando yo voy a hacer como un chiste. Hazlo. Porque lo que vos estudiaste para mí es como el supercalifragilístico espialidoso. Es algo... Te sale bien esa palabra, a mí no me sale. No te voy a desafiar tampoco. No, por Pero favor. lo que vos estudiaste es algo muy complejo, que tiene una mirada bastante holística. ¿Querés contarme un poco sobre eso y cómo se traduce? ¿Cómo es el nombre primero? Mira, a mí siempre me sale bien decir esta palabra, pero por ahí ahora quizás me salga mal, no tengo ni idea. La vara está muy alta, solo eso te voy a decir. Bueno, se llama psicoinmunoneuroendocrinología, creo que lo dije bien, o psiconeuroinmunoneuroendocrinología, que ahí lo dije mal, pero no importa. Vamos a decirlo de nuevo, psicoinmunoneuroendocrinología. Esto que yo estudié en realidad es una especialidad que lo que trata de hacer es unir un poco los conocimientos quizás de la medicina con conocimientos también de psicología. Tiene evidencia científica, cuenta con evidencia científica y lo que intenta hacer es poder explicar cómo es que el cuerpo puede reaccionar frente a eventos que pueden surgir desde mi interpretación psicológica de algún hecho. No sé si hay algo de eso ¿En que criollo? se entendió. En criollo. Uy, yo pensé que era re fácil lo que acabo de decir. Le vuelvo a decir. A ver, pongámosle que
Otra vez, uso este espacio para dar el ejemplo. Pongámosle que yo estoy interpretando que esta situación es muy complicada y me da mucho miedo y me genera mucha ansiedad. Entonces, esa interpretación es mi percepción de esta situación. ¿Sí? Tenemos una situación, hay una percepción de la situación. Esto está captado directamente por mi cerebro. ¿Por quién de mi cerebro? Por mi sistema nervioso autónomo. El sistema nervioso autónomo segrega distintas hormonas y neurotransmisores que le dan digamos como una señal a mi cuerpo, que puede ser de alarma, de peligro, de lo que sea. Entonces, si yo creo que esta situación es amenazante, porque el cerebro categoriza así las situaciones, amenazante, no amenazante. Pero primero, y acá está el clic de la cuestión, es cómo yo la interpreto. Y la interpretación es psicológica. Entonces ahí el primer sistema de entrada es psicológico. Después, el cerebro decodifica, ok, amenazante o no. ¿Es amenazante? Listo. Cascada de reacciones químicas en el cuerpo. ¿Y qué pasa? Ahí pasa lo que te dicen, te brotaste porque estás nerviosa. O, tenés rosácea, o de repente tenés más sudoración en el cuerpo. Y eso es porque el cerebro detectó que había un peligro y una alarma. ¿Sí? Bueno, esta es la manera que explica, con evidencia científica, porque muchas manifestaciones del cuerpo devienen de alguna interpretación psicológica que yo hago de X situación. Bien. De allí podemos pensar que hay ciertas manifestaciones, como puede ser, qué sé yo, pongámosle, como yo dije, algo en piel, o alguna situación por ahí más interna, como puede ser alguna enfermedad autoinmune, o como puede ser alguna enfermedad neurológica, o alguna enfermedad que tenga algún tipo de relación, que casi todas lo tienen, con el sistema nervioso autónomo, haya surgido por algún estrés crónico. Y esos estreses crónicos, que lo digo así mal dicho para que se entienda, en general están guiados por un montón de situaciones que vivimos como amenazantes. Otro ejemplo podría ser, qué sé yo, no sé, estoy trabajando con gente que no soporto. Y estoy trabajando hace 5 años con gente que no soporto. Hay dos posibilidades. O hago ese ambiente más soportable para mí, o me voy a estresar de manera crónica. Y si me estreso de manera crónica, alguna situación puedo tener en el cuerpo. Postdata igual abajo. Nadie es culpable de ninguna situación que tenga en el cuerpo, porque la psicoinmunoneuroendocrinología, a diferencia de otras terapias alternativas, nos explica y nos cuenta que las enfermedades físicas son multicausales. O sea, que si desarrollas una enfermedad física, no es tu culpa. ¿Sí? Y aclaro esto porque muchas veces se ha culpabilizado a gente por tener enfermedades muy complicadas, y sabemos y entendemos que una vía de explicación es la del sistema nervioso autónomo. Pero después tenemos un montón de no explicaciones para saber por qué se manifiesta una enfermedad o no. Es curioso lo que contás. Justo, bueno, cuando estábamos un poco preparando esta entrevista también, yo te comenté que había leído un libro, no voy a dar su nombre, pero leí un No libro importa. que Bien. a cada síntoma, o sea, es un libro que desarrolla distintos síntomas que vos podés tener en el cuerpo, desde una tensión en el pelo hasta un esguince en el tobillo. Y para cada uno de esos síntomas te da como una guía de preguntas. Bueno, estas son las 10 preguntas que tenés que hacerte si te sale un orzuelo. Número 1, ¿qué no estás queriendo ver? No es tan así entonces. ¿Qué pasa con ese simplismo, con esas preguntas? Creo que tiene un poco de conexión con esto de la respuesta rápida, ¿no? Todo lo que veníamos hablando antes, de la confianza que se deposita ahí porque uno inmediatamente quiere saber qué es lo que tiene y en todo caso asignarle a eso una carga emocional, ¿no? O sea, bueno, ya está, tengo esto, listo, es algo que no quiero ver, listo, paso a otro tema. Totalmente. ¿Puede ser que funcione un poco así? Lo que pasa es que se busca el reduccionismo en general. Se está buscando darle también una interpretación rápida. ¿Qué más rápido que alguien venga y te diga, mira, la verdad que si tenés un orzuelo es porque hay algo que no querés ver? Listo. Pero ¿qué pasa ahí cuando yo te doy la respuesta rápida? Vos te vas a buscar por ahí, por ese lado. ¿Qué será que no estoy queriendo ver? Y entonces, ¿cómo puede ser que quizás lo que yo no estoy queriendo ver? Digo, y ya arrancamos con una interpretación y lo que
hacemos es, como decimos algunos adeptos al psicoanálisis también, estamos cerrando sentido. Ya estamos cerrando sentido. Decimos, no, esto te pasó por esto. Que está vinculado con el autodiagnóstico. Que está vinculado con el autodiagnóstico, que está vinculado con que no te hagas otras preguntas, porque ya tenés la respuesta a esta. ¿Para qué te vas a seguir preguntando qué es lo que te está pasando si total ya tenés esta respuesta? Es algo que no querés ver. Tenés otitis, es porque no querés escuchar algo. Bueno, no funciona tan lineal, porque si no todas las personas que tienen otitis es porque no quieren escuchar algo. O sea, tan reduccionistas vamos a ser. Creo que puede ayudar que alguien lea ese libro para después llevar ese material a terapia y que el terapeuta, conduciendo bien esa terapia, diga, a ver, bueno, pongámosle que vos leíste esto y quiere decir que no estás queriendo ver esto. Bueno, a ver, ¿qué te pasa con esto? Y ahí abrimos una línea de interrogantes, ¿sí? No pasa nada con que alguien esté creyendo en alguna de estas cuestiones, siempre y cuando las ponga a trabajar. No pasa nada con que creas en la astrología o en la biodecodificación o que hagas constelaciones familiares o que hagas cualquier tipo de estas prácticas. El tema es que vos después con ese material no te quedes solo en tu casa. Bueno, nosotras lo hemos conversado cuando yo te conté que hice biodecodificación y que tuve como algunas revelaciones que rozaban la epifanía, pero después me di cuenta de ir a ese espacio, ¿no? Después me di cuenta de que yo me sentía segura recibiendo esa información porque después la volqué en un espacio terapéutico. Y en ese sentido también te quiero preguntar, ¿preferís que te avisen cuando van a pasar estas cosas? Digo, yo que soy tu paciente, te voy a decir, Gaby, voy a ir a biodecodificación, después vengo y te cuento lo que traigo de ahí. Siempre, siempre. Siempre. Yo tengo pacientes que han hecho terapia, están haciendo, por ejemplo, en este mismo momento, terapia de vidas pasadas. ¿Entendés? Y están haciendo la revolución solar, la carta astral. Todo es información. No renegamos de eso. El tema es que el paciente con esas verdades no se queda angustiado en la casa. Vas a tener quizás otros colegas que te van a decir, yo no acepto un paciente que haga eso. Bueno, me parece que no estamos ayudando al paciente. Otra vez me estoy poniendo yo en el lugar donde yo digo que esto sirve, que no sirve, que no sirve. Yo creo que lo importante es que nosotros, los psicólogos, podamos poner a debatir estas cuestiones, no negarlas porque existen, porque si vamos a agarrar y vamos a decir cada paciente que consulta con otro tipo de terapia lo vamos a rechazar, bueno, ahí está por qué los pacientes también van a consultar a otras personas, porque esas personas sí los reciben. Si nosotros, los colegas, digamos, míos y yo misma, somos ortodoxos y cerrados, estamos dando mucho espacio a que esos lugares tengan muchísimo más quizás consultantes que luego por ahí se queden angustiados con esa información, porque a veces lo que tienen estas terapias es que te lanzan mucha información de golpe, lo que hablábamos antes del tiempo del inconsciente, y de repente, bueno, ¿qué hace después alguien con eso? Te pongo otro ejemplo, ponele que alguien se haga un viaje de hongos. No nos vamos a horrorizar hoy en día por hablar de eso, ¿sí? Ok, yo puedo tomar 2 cambios. Ah, no, mira, la verdad es como si vos te hiciste un viaje de hongos, acá no vengas. No, ok, te hiciste un viaje de hongos, ¿qué viste? Pasé todo esto, me pasó todo esto. Perfecto, vamos a ver si eso que viste, si te produjo ese shock, si te produjo esa angustia, si te sentiste que fue una revelación para vos, a ver qué tiene que ver esto con tu vida y cómo te sentís con esto. Creo que negar lo que le pasa a los pacientes o no querer verlo como si fuéramos padres, ¿no? Esa posición medio paternalista del psicólogo, psicoanalista, lo que sea, ortodoxo, es lo que nos aleja de los consultantes, pacientes. Quiero tocar otro tema que para muchas personas tal vez es sensible. Uh-huh. Por mi parte pude derribar esa barrera hace un montón, que es la psicofarmacología y la medicación. Sí. A mí la medicación me salvó. Por supuesto que en el marco de una terapia, ¿no? O sea, haciendo análisis con una psicóloga en su momento, que no eras vos, pero hoy también con vos, también voy al psiquiatra y tengo mis momentos de conversación. Es muy difícil transmitir también a terceros, así como antes decíamos esto de, es difícil convencer a alguien de empezar una terapia porque va a producir un bien mayor ulterior.
también es muy difícil como desmitificar y sacarle un poco de todo ese hype que tiene alrededor la medicina y sentir que uno está medicado porque está enfermo. Viste que hay como toda una connotación muy Porque negativa. está loco. Por supuesto que porque está loco. Que una vez vos me dijiste igual, los locos no saben que están locos. Entonces tal vez mucha gente no está loca. Ves que yo me llevo lo que hablamos en nuestro espacio. Está muy bien. Hiciste bien la tarea. Gracias. Entonces, ¿te ha tocado como tener que trabajar sobre pacientes, por ejemplo, para convencerlos de que empiecen un tratamiento psiquiátrico? Vos también tenés como una educación, una formación que te habilita a mucho saber sobre cómo actúa la medicina sobre el cuerpo. Nada, contame un poco sobre esto. Sí. A ver, espera, pues son varias preguntas. Una es si me ha tocado convencer. Más que nada, quizás no convencer, pero sí sugerir me gusta más, que lo conveniente sería en algún momento determinado empezar. Pongámosle que viene en tu caso, como dijiste, vos ya viniste con esta situación dada, pero pongámosle que viene un paciente con el que trabajamos un tiempo, que está sufriendo repetidos ataques de pánico, y con las formas o herramientas psicológicas o psicofísicas, como pueden ser la meditación, las técnicas de movimiento, las técnicas de relajación y un montón de formas posibles, esta persona no logra salir de esa situación. Yo creo que explicándole y haciendo psicoeducación, diciéndole, mira, cuantos más episodios negativos vos tenés encima, más peligro tenemos de que esos síntomas después deriven en una depresión, en una fobia, ¿sí? Porque muchas malas experiencias en el cerebro se asocian con ciertas situaciones de por sí que hacen que quizás vos después quieras evitar ciertas situaciones. Eso sería la fobia, por ejemplo. Y si no, la ansiedad, vivirla de manera prolongada, básicamente es muy fácil de entender y de explicar. Te agota, te saca la energía, no te puedes levantar a la mañana, no dormís bien, la pasás súper mal. Todos procesos importantes para poder desarrollar una vida con deseo es dormir bien, comer bien, poder tener un monto de energía disponible. Y vincularse socialmente también, ¿no? Vincularse socialmente. Si vos no podés hacer estas cuestiones, no te digo ya, por eso se puede un ciclo de entrevistas, de sesiones, para ver si se puede lograr hacer sin medicación, pero ahí el terapeuta tiene que estar pillo, como se dice, y decir, bueno, a ver, ¿hasta dónde voy a llevar a mi paciente a que la pase mal? ¿Cuál es mi límite también como terapeuta para yo no recurrir a un psiquiatra que está para algo, porque para algo existen, no solamente para atar a gente cuando está loca en las películas de Hollywood, ¿no? Sino que existe también para poder darnos algo que se creó para algo, como por ejemplo la medicación. Y en sí, las medicaciones que tenemos hoy en día, muchas de ellas son de última generación, tienen muy pocos efectos colaterales y ayudan mucho a sacar al paciente, a darle un empujón. Quiero decir algo que es muy importante sobre esto. La medicación te da un empujón. Te empuja en ese momento donde vos no podés salir. Capaz que ni siquiera podés escuchar al terapeuta si no tenés esa medicación. Y el terapeuta no puede trabajar. Entonces, la medicación es un empuje para que las personas después, complementariamente, hagan lo que se llama tratamiento combinado, que es terapia psicológica, y puedan desarrollar habilidades que los haga salir por completo de esa situación. No es una o la otra o una sin la otra, es las dos, es con las dos que se sale de una situación. Entonces, la medicación no cura, ayuda, y sí es muy importante tomarla en el momento preciso cuando se hicieron las evaluaciones correctas. Quiero volver un poco a vos Sí. como terapeuta. Ok. ¿Vos sentís que sos vulnerable en el espacio de terapia de tus pacientes?
¿En el espacio de terapia o yo? Vos como psicóloga, es decir, vos te permitís, por ejemplo, la autocrítica, tuviste momentos en los que hiciste agua con alguna Sí. situación. No, nunca me equivoqué. Sí. Bueno, chicos, cortamos la No, entrevista. no, en realidad nunca hice agua en ninguna situación. No, sí, claro que sí. O sea, sí, sí, claro que sí. Hace 12 años que hago clínica. Eso es mucho tiempo. A veces no lo puedo creer. Em, y yo supongo que algunas, obviamente que la autocrítica siempre está. Uno siempre quiere hacer las cosas mejor, o por lo menos yo siempre quiero mejorar. Em, Busco la forma. A veces es con estudio, a veces es analizándome yo misma como terapeuta, a veces es tratando de ver si en algún momento se me cuela demasiado Gabriela en el espacio de terapia. ¿Te ha Eso pasado? pasa, sí, claro. El que te dice que no, te está mintiendo. Lo que hay que tratar es de reducir un poco eso, ¿no? Creo que somos personas y algo de la persona siempre entra. Algo de la persona siempre entra. Y está bueno para el terapeuta también permitirse eso, ¿no? O sea, en un espacio con algún paciente, tener esa flexibilidad o por lo menos decir, bueno, ahora que te ha pasado conmigo, Sí. ahora voy a opinar como Gabriela, no como tu psicóloga. Sí, eso pasa un poco cuando los pacientes piden consejos. Entonces, a veces uno dice, ¿qué hacemos cuando el paciente está pidiendo un consejo muy práctico? Por ejemplo, no sé, ¿qué hago con esta situación en el trabajo? ¿Qué hago con mi jefe? ¿O qué hago? No sé. Entonces, quizás cuando el paciente está muy ávido de una respuesta que podría ser como más desde un coacheo, lo máximo que hago ahí es decirte, bueno, ok, mira, entonces si vos querés esto, yo te lo voy a decir, pero te lo está diciendo Gabriela, no te lo está diciendo la psicóloga. Vos tenés que querer que yo te dé esta respuesta sabiendo que te lo está diciendo Gabriela, no te lo está diciendo la psicóloga, porque los psicólogos no damos respuestas, hacemos otras cuestiones que ya expliqué antes. Y porque también eso te pondría en el lugar de el saber, que es lo que hablábamos al principio, ¿no? O sea, Que si a vos, mí me pone muy incómoda. claro, Que a mí me pone muy incómoda. me lo has dicho en algunas oportunidades Varias. que yo te he dicho, por favor, decime qué hago con esto, o decime cómo escribo este mail o cómo mando este mensaje. Sí, en eso sos medio terrible vos. Medio tremenda, Agustina. Sí, sí, sí. Es un momento medio tremendo, ¿no? Cuando el paciente viene y te dice, por favor, decime cómo hago esto. Y es como, ay, 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 yo quiero, pero no puedo. Y bueno, yo creo que ahí uno evalúa. Uno evalúa y se fija también en dónde está metiendo ese consejo. Para redactar un mail, una estrategia, bueno, ok, vamos a hacer esto, pero en realidad siempre después es trabajar eso. A ver, ¿por qué me estás pidiendo esto? Vamos a trabajar esto. ¿Qué te pasa con esto? ¿Por qué no lo puedes redactar vos? Sí, que conste en actas que nosotras hacemos ese trabajo. O sea, yo te pido la respuesta, pero después peloteamos algo, a veces, algo con algunas licencias, pero peloteamos algunas ideas. Es necesario hacer eso porque si no es Gabriela la que está actuando, ¿viste? Que siempre te digo, mirá, si vos me pedís esto, es Gabriela la que está contestando, no es Agostina. Y la idea es que sea Agostina la que responde, no Gabriela. Así que sí, yo creo que pasa. Creo que es difícil reconocer acá que esto pasa. O sea, a mí no me da muy buena prensa frente a mis colegas. Pero bueno, no me importa porque yo sé que ellos lo hacen también, solamente que por ahí no lo quieren decir. Y también desconfiamos un poco de los terapeutas que dicen, yo no lo hago, ¿no? Porque son cosas que, me parece, ¿no? El límite es muy delgado. Es imposible que no se cuele algo de la persona. Yo creo que lo más importante, si lo negamos, no lo advertimos. Y siempre es importante advertir. Es como lo que hacemos en terapia. Si yo, como lo que hacemos, digo, en terapia como paciente, digo, hablando yo, Gabriela, de mi propia terapia, por ejemplo. ¿Vos haces terapia? Lógicamente, si no, no estaría viva, creo. O sea que también estamos rompiendo como una mística, ¿no? Los terapeutas también se analizan. Sí, yo creo que eso igual es algo que se sabe, igual puede ser, sí, la verdad que puede ser que, claro, para mí es como muy normal. No te pongas nerviosa para hablar de tu terapia. No me puse nerviosa, digo que para mí es muy normal que un terapeuta se analice, como que muchas veces me pasa
que me dicen, no, porque ustedes los psicólogos también, ¿no? Se analizan y yo, y sí, obviamente, o sea, no sé, me parecería imposible. Creo que llevo 20 años ininterrumpidos de terapia. En su momento, porque empecé yo, ni siquiera estaba estudiando psicología, en ese momento estaba estudiando periodismo. Y bueno, y me parece que es fundamental ponerte en ese lugar vos también como terapeuta, y llevar cuestiones contratransferenciales de las relaciones terapéuticas con los pacientes, como también los temas propios. Pero sí, claro, sí, claro que hago terapia y lo recomiendo. Hubiera sido muy bueno que no lo recomendaras. Sí. ¿Te ves reflejada algunas veces en tus pacientes? Digo, ¿encontrás en ellos o en ellas Sí, traumas tuyos, duelos tuyos, síntomas tuyos? por eso hay que ir a terapia. Por eso los psicólogos tenemos que ir a terapia. Eso es lo que Freud llamaba contratransferencia. Eh, es imposible que no pase. Si uno pasó duelos en la vida, qué sé yo, llamémoslo duelos comunes, muerte de un familiar, separaciones amorosas, cuestiones con amigos, cuestiones laborales, siempre hay un paciente que te está contando algo que te pasó a vos, siempre. O sea, y no uno, más de uno. Y si tuviste muchos, imagínate, y si tenés muchos al mismo tiempo, más todavía. Entonces, sí, y es muy importante en ese momento separar. Creo que a veces nos sale mejor que otras veces separar esas cuestiones. Cuando no nos sale tan bien, tenemos que advertirlo y llevarlo a terapia. Y cuando ocurre y lo advertimos y lo llevamos bien, bueno, me parece que fluye, ¿no? Como que no hay mucho tema, pero es imposible que haber vivido una vida, en mi caso, de 40 años, no haga que algo de lo que te pase a vos o a alguno de mis 20 y pico de pacientes eh, no me haya pasado a mí. Y creo que también ahí agregó algo que está bueno. Creo que cuantos más duelos y más me sale decirlo así, como situaciones difíciles hayamos vivido los terapeutas, eh, más podemos entender algunas de las cuestiones de nuestros pacientes. Y eso no tiene que ver con la técnica, por ejemplo, o con la teoría. Hay cuestiones que no son inherentes a la teoría. Vos podés estar leyendo con un psicólogo que se leyó todos los libros del planeta, pero si no tiene también un poco de experiencia de vida o algunas cuestiones que le hayan pasado en la vida, quizás no logre empatizar tan bien con lo que te está pasando. Entonces el terapeuta tiene que ser teórico, pero también tiene que ser una persona que haya vivido un poco, que se haya arriesgado también a sufrir. ¿Cuándo un paciente puede ser dado de alta? Eh, ¿Cuándo un paciente puede ser dado de alta? Qué pregunta así como muy de la medicina se me viene, pero está muy bien, igual que se pregunte. A ver, esto es una opinión mía, ¿sí? No es algo que compartamos todos los colegas por igual. No existe el libro de altas en nuestra pseudociencia, que es la psicología. Em, Digo pseudociencia porque hay psicología, la psicología tiene distintas escuelas, entonces algunas son científicas y otras no, que nadie se me ofenda, ningún colega. Eh, el alta es algo que se construye, es algo que se construye. Uno piensa con el paciente, si algo del motivo de consulta se desanudó y está resuelto, entre comillas, y ese paciente dice, bueno, yo vine por esto y esto está resuelto, bueno, podemos construir entre ambos o ambas o ambes un alta. Pero, ¿qué pasa cuando del motivo de consulta se derivan otras situaciones? Que es la mayoría de las veces. Y bueno, ahí trabajaremos más y veremos si el paciente quiere seguir con esa otra línea que se abrió
o si prefiere quedarse hasta ahí. Em, ¿Qué sé yo? No sé. Para mí siempre es muy interesante eh, analizarse. Pero ahí ya estamos haciendo un poco más de psicoanálisis. El psicoanálisis tiene un poco más de duración, por así decirlo, ¿no? Como los que somos yo, por ejemplo, como paciente, voy a una psicoanalista, ¿no? Entonces, a mí me encanta estar repensándome. Pero hay otros pacientes o consultantes que no tienen ganas de estar repensando todo lo que hacen. Entonces está perfecto. Vienen, resuelven un tema, o dos o tres, y chau. Y se quedó ahí. Y está muy bien. Pero es algo que se conversa y se construye. Y si alguien en este momento quiere empezar una terapia, Sí. ¿qué espacios puede encontrar hoy? Bueno, hay distintos espacios donde se puede hacer terapia. No hay que dejar de pensar en la crisis económica que estamos viviendo en Argentina, por lo menos. Pero bueno, tenemos centros de salud gratuitos, digamos, que tienen que ver con los hospitales públicos, lo que llamamos salitas o SACs. También a veces dan. Lo que pasa que, bueno, hay una demora, no tenemos que desentendernos de que eso está sucediendo. Entonces, una alternativa a lo público pueden ser las fundaciones. Hay un montón de fundaciones que están al servicio dando algún tipo de respuesta con un bono contribución, donde quizás los pacientes que no tienen acceso a una terapia privada, que sabemos que es un poco cara, por decirlo de alguna manera, pueden acceder quizás a esta ayuda que hay en fundaciones. Quizás salga a la mitad de lo que vale una sesión de manera privada o bueno, menos. Y después, bueno, las obras sociales por ley tienen que brindar la posibilidad de una terapia psicológica y psiquiátrica también. Y después, bueno, las terapias privadas, que son, bueno, como la nuestra, como yo que trabajo de manera privada. ¿Algo más que quieras agregar? Sí, quiero preguntarte a vos cómo te sentiste, porque no dejas de ser mi paciente y estar acá sentada y estar entrevistándome. Lo hablamos en sesión. Por hoy dejamos acá. No, Siempre Agostina, quise decir no eso. te escapes, por favor, te lo pido. No, a mí me encanta. Cuando me propusiste esto, lo hablamos bastante, ¿no? Porque era como se rompe la barrera formalmente entre psicóloga, paciente, Por un rato. por un rato. Es una ventana de tiempo. Para mí es espectacular. Yo te lo dije y te lo digo siempre en nuestros espacios y por fuera. Escucharte creo que abre mucho la cabeza, tenés un montón de sabiduría y de herramientas para compartir con muchísimas personas. Así que nada quiero más que colaborar con eso, también sabiendo desde lo personal que la terapia me ayuda un montón, que ayuda a un montón de personas a las que conozco y que tal vez este sea como el disparador para que mucha gente que hoy lo duda tenga como esa herramienta y pueda empezar a recorrer su camino. Así que gracias. Bueno, yo quiero decirte a vos que gracias, porque no es tan fácil que se dé esta relación terapéutica, que está muy bueno también saber que uno puede contar con un paciente para un proyecto personal y que se preste a decir las cosas que dijiste. Creo que hay que estar bastante, digamos, bien ubicado y centrado para poder entender la diferencia entre tener este espacio y que después podamos tener la terapia psicológica. Con esto no me das de alta entonces. Estás dada de alta en este momento por Gracias, haber pasado gracias. este momento. No, vamos a seguir, lo lamento. Vamos a seguir. Y también me parece que está bueno que me parece que sos muy valiente. Que sos muy valiente por haber contado las cosas que contaste, que no son nada que sea tremendo, como decir que fuiste a una terapia psicológica o que tomaste algún fármaco o lo que sea, pero mucha gente todavía tiene prejuicio con estas cuestiones y también me parece que nosotras hicimos esto para empezar a derribar esos prejuicios. Me hiciste una pregunta que tenía que ver en su momento, por qué creo que los coaches o las otras terapias, digamos,
tienen tantos consultantes o por qué la gente pide tanto ir a esos espacios. Y yo quiero decir porque también estoy haciendo esto. Durante mucho tiempo pensé que estar en Instagram o grabar un formato de este estilo, para esto tuve que mira, te lo digo así, para esto tuve que correr una creencia disfuncional mía, una creencia limitante mía. Mi creencia limitante era que hacer un formato como este no estaba bien para un psicólogo serio. No, los psicólogos que somos serios no hacemos estas cosas. Y después de un tiempo pensé y dije, a ver, si los psicólogos que estamos haciendo terapias con evidencia científica y que estamos estudiando y que estamos laburando para que nuestros pacientes estén mejor, si hoy en día el canal es Instagram, es YouTube, es TikTok, lo que sea, y la mayoría de la gente está yendo ahí, si no aparecemos nosotros ahí, ¿cómo hacemos para comentarle a la gente que tenemos algo bueno para dar y no solamente a aquellos que sí aparecen? Hay un problema muy grande hoy en día que son las redes sociales, y las redes sociales están plagadas de gurúes y de personas que dicen exactamente cómo tenés que comer, qué tenés que hacer, cómo tenés que vivir, cómo tenés que relacionarte, si tenés apego evitativo, apego ansioso, y si vas a tener pareja de tal manera o de tal otra o lo que sea. Y creo que eso es tan dañino y tan peligroso. O sea, por un lado está bueno que se haya visibilizado la salud mental, pero por el otro lado se convirtió en una cantidad de categorías donde la gente se está ubicando en un diagnóstico o en otro. Depende de lo que le dice una persona que no sabemos quién es, sin matrícula profesional, sin ningún tipo a veces de estudio, está diciendo lo que tiene que hacer. Y digo, si no aparecen personas profesionales con cierto nivel de estudio que atienden pacientes, que pueden ayudar, no estoy hablando de mí, yo me considero una persona más que puede dar algo dentro de lo que somos los profesionales de la salud mental. Celebro cuando aparecen muchos profesionales de la salud mental que cuentan con evidencia científica y que cuentan con un estudio responsable pudiendo hablar en Instagram. Entonces, creo que hacer esto tuvo que ver con creer esa creencia limitante a la cual me ayudaron muchos amigos, mi propia psicóloga y un montón de gente que está también atrás mío colaborando para decir, hacelo porque se necesita también. Así que se necesita lo que dijiste vos, se necesita lo que dije yo, así que por eso acá estamos. Bueno, creo que estamos, ¿no? Estamos. Bueno, ha sido un gusto. Gracias. De nada.